Hola estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 2 es los estados de la materia. La mayoría de las veces la materia se presenta en uno de estos tres estados físicos: sólido, líquido o gas. En el siguiente recuadro podemos ver las características generales que nos permiten diferenciar los tres estados principales de la materia. En el caso de la forma, podemos ver que en los sólidos es constante, en los líquidos es variable y en los gases también resulta variable. Para el aspecto del volumen, en sólidos como en líquidos el volumen es constante, mientras que en caso de gas el volumen es variable. Los sólidos no se expanden, los líquidos tampoco, y en los gases sí que se expanden. En cuanto a compresión, pues ya vemos que los sólidos no se comprimen, los líquidos se comprimen pero muy poco, y los gases se comprimen. Tenemos aquí ejemplos, además, en el recuadro para poder indicar cada uno de ellos. Por ejemplo, en caso de sólidos tenemos los metales o el azúcar mismo. En el caso de líquidos, el alcohol, el agua. Y en el caso de gases tenemos el butano y el vapor de agua. Existen otros estados de la materia, quizás menos corrientes que los que hemos comentado. Uno de ellos es el plasma. El plasma es similar a un estado gas, pero donde las partículas aparecen como ionizadas, con su carga eléctrica. Es el estado en el que se encuentra la mayoría de las estrellas. Otro ejemplo sería el estado de cristal líquido. Algunas sustancias líquidas están formadas por partículas ordenadas, como si fuesen sólidos cristalinos. Como ejemplo de cristal líquido podemos poner lo que son las pantallas táctiles de los móviles. La teoría cinética molecular fue enunciada para justificar las propiedades y el comportamiento de los gases, aunque posteriormente esta teoría se extendió también a los líquidos y los sólidos. El precursor del modelo fue Daniel Bernoulli en el siglo XVIII, que estableció algunos de los postulados que actualmente contiene. Pero entre 1850 y 1880, Maxwell, Clausius y Boltzmann desarrollaron esta teoría más ampliamente. La teoría consta de 5 postulados, los cuales son los siguientes. El primer postulado indica que la materia está formada por un elevado número de pequeñas partículas microscópicas, átomos o moléculas, separadas a una gran distancia por espacios vacíos. En el segundo postulado nos indica que el volumen total de las partículas es muy pequeño, es decir, puede despreciarse, en relación con el volumen del recipiente que las contiene. Para el tercer postulado, se especificó que las moléculas son independientes entre sí, de modo que no existe atracción intermolecular alguna, y se mueven continuamente en línea recta, y al azar en todas las direcciones. Otro postulado resulta ser sobre el análisis de los choques. Los choques entre las partículas y con las paredes del recipiente son elásticos. Es decir, las partículas no pierden energía tras el choque y conservan su cantidad de movimiento. Por último, en el quinto postulado, la energía cinética media del sistema de partículas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Siguiendo la teoría cinética molecular, vamos a intentar analizar más específicamente cada uno de los estados de la materia que nos hemos encontrado. En el caso de un sólido, la estructura interna se ve que está muy organizada. En los sólidos, las partículas están fuertemente unidas, formando una estructura rígida. Solo tienen un pequeño movimiento de vibración, que aumenta cuando el cuerpo se calienta y disminuye cuando el cuerpo se enfría.
Sobre sus características o propiedades generales que hemos comentado, la forma y el volumen eran constantes, puesto que las fuerzas existentes entre las partículas hacen que mantengan su posición. Por eso no cambia la forma ni el volumen, aunque llevemos el sólido de un lugar a otro. Otra característica, que era el que no se expandían o el de que no se comprimían, viene justificada porque las fuerzas entre las partículas impide que se separen. Hay poco espacio entre las partículas y por eso es difícil que se aproximen en caso de compresión. La densidad de los sólidos suele ser mayor que la de los líquidos y los gases, porque sus partículas están más próximas. En el caso de los sólidos, vemos que estos se pueden dilatar al aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, el movimiento de vibración aumenta, por lo que la distancia entre las partículas también aumenta, y en consecuencia el tamaño del sólido. Cuando disminuye la temperatura ocurre justamente lo contrario. Se dice que el cuerpo en ese caso se contrae. En el caso de los líquidos, la estructura interna está formada mediante partículas que se encuentran más o menos entrelazadas, dando lugar a una estructura menos organizada que la que podíamos encontrar en el caso de un sólido. En los líquidos, las partículas están unidas formando pequeños grupos que pueden deslizar unos sobre otros. Las partículas tienen un movimiento de vibración mayor que la de los sólidos. Esta vibración aumenta cuando el cuerpo se calienta y disminuye cuando el cuerpo se enfría. En cuanto a las propiedades o características generales que nos permiten caracterizar lo que es un líquido, podemos hablar de que la forma variable es debido a que los pequeños grupos de partículas pueden deslizar unos sobre otros y adaptarse a la forma del recipiente. Mientras que la forma puede cambiar, el volumen es constante. Eso es porque las partículas no están libres. Las uniones entre las partículas mantienen un volumen total. Similar a los sólidos, no se expandían y apenas se comprimían. Esto es causa de que las fuerzas que existen entre las partículas impiden que se separen. Como la estructura tampoco es tan rígida y organizada como la de un sólido, las partículas pueden llegar a aproximarse un poco si se hace mucha presión. La densidad de los líquidos suele ser menor que la de los sólidos, porque sus partículas están más separadas. Los líquidos se dilatan al aumentar la temperatura. Al aumentar el movimiento de vibración con la temperatura, aumenta la distancia entre las partículas y el líquido finaliza dilatándose. Cuando disminuye la temperatura, ocurre justamente lo contrario y el líquido se contrae. En los gases se podría decir que no existe una estructura interna, puesto que las partículas se encuentran libres y no existe prácticamente una asociación entre ellas. En el estado gas, las fuerzas entre las partículas son tan débiles que se mueven con total libertad por todo el recipiente. Sobre las características y propiedades de los gases, comentamos que tenían una forma y volumen variables. La justificación está en que, como las fuerzas entre las partículas son muy débiles, estas partículas se mueven por todo el recipiente. Si cambia la forma o el volumen del recipiente, también cambian la forma y el volumen del gas. Por otra parte, decíamos que los gases se expandían y se comprimían. Esto es debido a que si aumenta el volumen del recipiente, los gases tendrán más espacio para moverse. De ahí la explicación de por qué se expanden. El que se pueda reducir el volumen porque las partículas se pueden acercar más, nos justifica el porqué de que se compriman. Por último, la densidad de los gases suele ser muy baja.
ya que sus partículas están mucho más separadas que en los casos de los sólidos y los líquidos. Ley de Boyle-Mariotte. La expresión de esta ley viene marcada en el recuadro inferior de la derecha. Ahí nos dice la ecuación que la presión inicial multiplicada por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final del gas. Cuando un gas experimenta transformaciones a temperatura constante, o lo que es lo mismo proceso isotérmico, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esta ley fue formulada independientemente por Robert Boyle en 1662 y por N. Mariotte en 1676. Boyle, al igual que Mariotte, posteriormente, obtuvieron una serie de valores experimentales de la presión al ir variando los volúmenes. Esos datos obtenidos se fueron representando en la gráfica, dando lugar a una especie de dibujo general en forma de hipérbola. La hipérbola tiene una ecuación matemática característica que al introducir las variables presión y volumen y desarrollarla, finalizaría obteniéndose la ecuación de Boyle que hemos comentado anteriormente. Ley de Charles. Cuando un gas experimenta transformaciones a presión constante, y este dato es el característico para poder diferenciar con otras leyes, o proceso isobárico, que significa lo mismo, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La ecuación que caracteriza esta ley es la que viene en el recuadro inferior de la derecha e indica que el volumen inicial dividido la temperatura inicial es igual al volumen final del gas dividido la temperatura final. Esta ley fue formulada por Jacques Charles en 1787, que posteriormente Gay-Lussac comprobaría en 1802. Charles no publicó los resultados que obtuvo, ni la ley, por lo que posteriormente Gay-Lussac realizaría la comprobación y la publicaría. De hecho, esta ley también es conocida como primera ley de Gay-Lussac. A la hora de representar los puntos obtenidos de los datos experimentales, se representan el volumen frente a temperatura, dándonos los siguientes puntos que podemos observar. La gráfica finaliza dando un dibujo de una recta. Esta recta tiene una ecuación bien conocida que tras desarrollarla finaliza en la ecuación de Charles. Además, Charles perfeccionó el globo aerostático inventado por los hermanos Montgolfier, utilizando hidrógeno en lugar de aire caliente. Ley de Gay-Lussac. Esta es la última ley de gases que vamos a estudiar. En ella podemos ver cómo la presión inicial dividido la temperatura inicial es igual a la presión final dividido la temperatura final. Cuando un gas experimenta transformaciones a volumen constante o proceso isocoro, características para destacar esta ley, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esta ley fue formulada por Gay-Lussac en 1802. También se la conoce como segunda ley de Gay-Lussac. Al igual que vimos en la ley anterior de Charles, los puntos se fueron situando en el diagrama de presión frente a temperatura, proporcionándonos una línea recta. Del desarrollo de esta ecuación lineal matemática finalizamos en obtener la ecuación de Gay-Lussac. Muy posteriormente, Lord Kelvin se dio cuenta de que al estirar la gráfica de datos se podía alcanzar un valor que es el menos 273,15 que emplearíamos como cero absoluto de su escala de temperaturas. Ahora cambiamos de asunto y hablamos sobre los cambios de estado. El estado físico en el que se presenta un cuerpo o sistema material depende de las condiciones en que se encuentre. Podemos conseguir que un cuerpo cambie de estado simplemente calentándolo o enfriándolo. Los nombres de los cambios de estado
son sobradamente conocidos y aquí los tenemos en el siguiente esquema. De sólido a líquido se conoce como fusión, mientras que de líquido a sólido se conoce como solidificación. De líquido a gas, el proceso se conocería como vaporización, aunque este proceso se puede diferenciar en dos tipos. De gas a líquido, lo que se conocería es como proceso de condensación. Para el caso de cambios bruscos de sólido a gas, daríamos el nombre de sublimación, mientras que el proceso inverso de gas a sólido se denominaría sublimación inversa. Cuando se calienta un cuerpo podemos conseguir que pase del estado sólido al líquido y posteriormente al gas. Los cambios de estado que se producen por calentamiento se llaman cambios progresivos. Podemos observar cómo en la curva de calentamiento van ocurriendo los distintos cambios desde el estado sólido, que sería el que nos encontraríamos en la parte inferior, al estado líquido y finalmente al estado gas. Cuando las temperaturas permanecen constantes, tendríamos lo que se conocen como procesos de fusión y de ebullición. Las temperaturas en las que ocurrirían estos procesos serían la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, características para cada sustancia. En el caso en que se enfríe un gas, podemos conseguir pasar al estado líquido y posteriormente al sólido. Los cambios de estado que se producen por enfriamiento se llaman regresivos. En la curva de enfriamiento podemos ver que el proceso es justamente el contrario al observado en el calentamiento. Partiríamos de la parte superior en la que tenemos la situación de gas, a la siguiente sería el líquido y por último finalizaríamos en sólido, que es la parte más inferior. Los procesos intermedios de cambio son los conocidos como solidificación y condensación. Las temperaturas a las que ocurren estos procesos serían las conocidas como temperatura de condensación y temperatura de solidificación. Para toda sustancia nos encontramos que la fusión y la solidificación se producen a la misma temperatura. Esto es lo que se llama como temperatura de fusión o de solidificación. También la ebullición y la condensación ocurren a la misma temperatura, lo que también se conoce como temperatura de ebullición o condensación. Por tanto, vemos que la temperatura o punto de fusión y la temperatura o punto de ebullición son propiedades características de las sustancias. Su valor depende de las condiciones externas en las que se encuentre dicha sustancia. Para caracterizar cada sustancia se han creado una serie de tablas en las que encontramos el nombre de la sustancia con sus números de punto de fusión y de ebullición asociados. Vamos a intentar explicar el comportamiento de la curva de calentamiento de una sustancia mediante la teoría cinética. Para ello hemos analizado 5 tramos diferentes de la curva de calentamiento. En el primer tramo, que podemos observar que es en el que se produce el calentamiento del sólido, las partículas tienen un movimiento de vibración muy limitado. El calor que se proporciona aumenta la vibración de estas partículas y por tanto aumenta la temperatura de dicho sólido. En el segundo tramo de la gráfica podemos ver el proceso en el que ocurre el cambio de sólido a líquido. Todos los cambios de estado se caracterizan porque la temperatura permanece constante. El cambio de estado está justificado porque todo el calor que se comunica a la sustancia
se invierte en vencer las fuerzas que unen las partículas del sólido y reducirlas a las fuerzas más débiles que se dan entre las partículas del líquido. En el tercer tramo volvemos a encontrar un incremento de la temperatura, pero en este caso en la situación de líquido. El calor que comunicamos al líquido se invierte en aumentar el movimiento de vibración de las partículas, lo que hace que se eleve a su vez la temperatura. Para el cuarto tramo nos encontramos otro cambio de estado en el que, como hemos comentado, la temperatura permanece constante. Todo el calor que se comunica a la sustancia se invierte en vencer las fuerzas que mantienen unidas las partículas del líquido. Esto provoca que finalmente las partículas de gas se encuentren totalmente libres. En el último tramo vemos que aumenta la temperatura que ocurre en el estado gas. En esta situación, el calor comunicado al gas se invierte en acelerar y aumentar la velocidad de las partículas y, en consecuencia, en aumentar la temperatura de dicha sustancia. Habíamos comentado que íbamos a analizar con más detenimiento el fenómeno de vaporización. La vaporización es el paso de líquido a gas. Ocurre al calentar un líquido y puede darse de dos formas diferentes. Una de ellas es la conocida como evaporación. Esto ocurre lentamente y a cualquier temperatura. Es un ejemplo el caso en que se seca la ropa húmeda y los charcos. La diferencia con la ebullición la podemos encontrar en que, además de que ocurre simplemente en la superficie, ocurre también a cualquier temperatura, y para incrementar esta evaporación debemos de aumentar la temperatura, haber corrientes de aire y tener una mayor superficie. El caso del fenómeno de la ebullición es diferente, porque ocurre de forma súbita a una temperatura fija para cada sustancia pura. Es el ejemplo de lo que ocurre al hervir. Especialmente lo que nos permite diferenciarlo del fenómeno de la evaporación es que la ebullición ocurre en toda la masa líquida, además de a una temperatura dada y presión determinadas, y suele aparecer la formación de burbujas. Tanto la temperatura de ebullición como la temperatura de fusión no siempre son la misma. Depende también de las condiciones en las que se encuentre la sustancia. Uno de los factores que afecta es la presión. Vamos a ver como ejemplo el caso del agua. A la presión atmosférica, es decir, de una atmósfera, el agua hierve a 100 grados. A esa temperatura, las partículas del líquido tienen energía suficiente para liberarse de las vecinas y pasar a fase gas. En el caso que la presión sea superior a una atmósfera, el agua hierve por encima de 100 grados centígrados. Esto es debido a que la mayor presión exterior hace que las partículas necesiten más energía para liberarse de las vecinas y pasar a fase gas. En el caso de que la presión sea inferior a la de una atmósfera, el agua hierve por debajo de 100 grados centígrados. Puesto que la presión exterior es menor, las partículas necesitan menos energía para liberarse de las vecinas y pasar finalmente a fase gas. Además del sólido, líquido y gas, existen unos estados muy particulares para el caso del agua. Vamos a ir analizando uno por uno. Las nubes, por ejemplo, sería el primer estado en el que el aire contiene vapor de agua, que procede de la evaporación de los mares, ríos, lagos, plantas y demás seres vivos. El vapor de agua asciende a la atmósfera hasta llegar a zonas donde la temperatura es baja. Entonces, este vapor de agua se condensa y origina las nubes, formadas por gotas de agua muy pequeñas o cristales de hielo. Otro estado es lo conocido como lluvia.
Cuando la atmósfera está muy húmeda y baja la temperatura, las gotas de agua que originan las nubes se hacen más grandes y caen en forma de lluvia. Próximo al estado de lluvia está el estado de nieve. Si la humedad de la atmósfera no es alta, la temperatura puede bajar sin que llueva. Si baja mucho, el agua de las nubes se congela y caen pequeños cristales de hielo que se pueden agrupar formando copos de nieve. Otro estado sería la niebla. La niebla está formada por nubes que se originan muy cerca del suelo. Es frecuente que haya niebla cerca de ríos o lagos, donde la evaporación es abundante. Otro estado sería el hielo. Para el caso del hielo, cuando hay mucha humedad y la temperatura baja por debajo de 0 grados, se puede congelar la superficie del agua y formar capas de hielo. En algunos lugares se ven lagos, estanques o fuentes helados en invierno. Entre el estado de nieve y de hielo podríamos hablar del estado de granizo. El granizo resulta que es una precipitación de bolas de hielo. Se forman cuando las gotas de agua congeladas son arrastradas de nuevo al interior de la nube por vientos ascendentes. Allí se unen a otras partículas de agua que hacen crecer a la partícula de granizo hasta que cae. Los siguientes estados, el de rocío o el de escarcha, son muy similares. En ambos destaca que en noches de cielo despejado, en las que la temperatura del suelo llega a 0 grados, en el caso del rocío, y en el caso de la escarcha la temperatura del suelo baja de 0 grados, la humedad del ambiente se condensa y se congela sobre las superficies sólidas, formando para un caso la escarcha, mientras que para el otro gotas de agua llamadas rocío. Otro estado son las estelas blancas de condensación que aparecen en los aviones. Se ve cuando los aviones están volando a gran altura y velocidad. Al quemarse el combustible del avión, se desprenden gases, uno de ellos vapor de agua. A 10.000 metros de altura, la temperatura atmosférica es de unos menos 50 grados centígrados. Esto hace que el vapor cristalice rápidamente, haciendo que estos cristales de hielo formen una estela de condensación. El último estado del agua sería el conocido como vapor de respiración o vaho. Todos los seres vivos expulsan vapor de agua con los gases de la respiración. Si ese vapor se enfría rápidamente, se condensa formando una especie de nube que llamamos vaho.